Hola, ¿cómo están? Vamos a partir este Instagram, este en vivo que tenemos con mucha alegría, con Alejandra. Estábamos desde su cuenta Educándote Apoya, pero nos falló y vamos a intentarlo ahora desde mi propio Instagram. Así que vamos a ver si se puede incorporar y que nos funcione esta vez. ¿Ahora se puede? Sí, se puede. ¿Qué te pasó? Difícil. Ahora no te veo, pero me veo. Y yo me veo, pero no te escucho, te sigo escuchando. Una locura esto. No sé qué está pasando el día. Ah, ¿qué Bueno, hacemos? ya no importa. Mira, tengo tu foto ahí. Pucha, yo voy a hablar conmigo hoy día, me va a tocar hablarte a mí misma, pero te voy a escuchar. Ya, Bueno, dale, dale. tiene su simbolismo en todo caso, el poder hablarse a uno misma, porque el tema que vamos a hablar hoy día sobre los bloqueos emocionales, Ale, en el aprendizaje, está muy asociado al recuerdo también de nuestra infancia, a nuestra niña interior. ¿Por qué te lo digo? Porque desde ahí he podido construir este concepto un poquito más, eh, entenderlo desde la mirada del propio niño que está aprendiendo. ¿Por qué se bloquea? ¿Por qué hay alguna situación que le genere malestar al momento de llegar al aprendizaje? Siendo que aprender debe ser una experiencia que sea completamente enriquecedora, que te dé alegría, que te diviertas, pero hay un momento en que se genera este bloqueo, se genera este atasco y tenemos que, para poder llegar a sanar o a ayudar también a orientar a nuestro hijo o hija estudiante, tenemos que pensar desde su propia mirada. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio hoy día, ver cómo podemos entrar en este camino para que tengamos las claves para lograr comprender qué son los bloqueos emocionales y por qué afectan el aprendizaje. Me- ¿Y me escuchas bien? sí, te escucho súper bien. Y sabes que mi duda, como para que dentro de lo que tú vayas diciendo, es también las edades. O sea, ¿eso influye? Por ejemplo, las del septenio, las de los 12 años. También sí puedes indagar un poquito en eso también, porque, por ejemplo, la manera, yo sé que del aprendizaje hasta cierta edad es más psicomotor, en otra edad es como Claro. más, no sé, entonces esto, ¿cuándo uno se da cuenta de esos bloqueos? ¿Cómo verlo por ahí? Yo te voy a ir haciendo preguntas entre medio, así que No, dale. esa pregunta es súper buena, Ale, porque yo creo que donde se generan, desde la perspectiva de lo que también yo he tenido como experiencia, el primer, la primera situación que te genera un bloqueo, creo que podemos descubrirlo entre los 0 y los 7 años. El primer septenio es donde se generan las mayores huellas y que generan bloqueos posteriores en el aprendizaje. Ya. Entonces, esa sería como la primera situación para poder entender que ahí estaría nuestra primera, en el fondo, el primer estresor, lo que nos bloqueó, lo que nos marcó como experiencia, en la interacción con un adulto referente en nuestro aprendizaje, sea nuestra mamá, sea la mamá, sin duda es muy clave, nuestro cuidador o cuidadora principal, y también nuestros guías como nuestros primeros profesores, que sin duda eso deja huella. Pero Ya. ahí podemos, claro, ver que quedó esa huella probablemente en nuestro inconsciente, pero probablemente donde lo vamos a empezar a expresar con mayor claridad o nos vamos a dar cuenta que realmente se generó el bloqueo que está atascando el aprendizaje, ya lo veamos con mayor intensidad en edades mayores. ¿Por qué? Porque se va intensificando esa huella.
si es que se van generando nuevas experiencias que recuerden ese bloqueo inicial. No sé si me logra entender. Sí, se hace una duda, mira, bloqueo emocional en el aprendizaje, ¿se puede diferenciar de que no, quizás no es un bloqueo ni es un problema así del niño, sino que es que su desarrollo es más lento o se nota como bien la diferencia o tú tienes que hacer como una evaluación primero, por ejemplo, yo voy con mi hija o mi hijo y digo, pucha, tiene problemas a nivel de, no sé, de identificar palabras, qué sé yo lo llevo como con un problema, con una situación. Bueno, más que nada, el problema lo notamos porque los profesores te dicen es de esta forma, una vez no lo nota. Eso. ¿Cómo tú lo identificas si es que es un problema de lentitud, un problema de su desarrollo que es más lento, o lo identificas como un problema de bloqueo emocional, o quizás también que es un, por ejemplo, quizás que en el colegio, porque por ende, por algo tú tienes un homeschool, que en el colegio le están colocando le está provocando el bloqueo en sí. ¿Cómo logras identificar eso? ¿Se logra identificar o cuesta? Eh, Tiene que, como siempre lo hemos conversado, Ale, la fase inicial de este diagnóstico, como hablamos, que sea muy bien tratante y muy respetuoso hacia el estudiante, donde Ujú. confluyen y podamos eh, ver con exactitud qué factores han sido los que han afectado el aprendizaje. Porque si Ya. vamos simplemente, claro, a basarnos en las percepciones que pueden tener los profesores, que puedan tener los padres en criterios estándares, no vamos a llegar realmente hacia la necesidad efectiva que tiene nuestro hijo, hija o estudiante. Entonces, sí es súper importante y es como lo hemos conversado, la exploración tiene que ser con este sello, que podamos descubrir dónde, dónde está la situación, si es como ahora se está muy en boga también en lo que es la educación especial, si es asociado a barreras del aprendizaje, Mm. a situaciones también que puedan ser neuromadurativas de cada niño, o si está asociado a una emoción que quedó atrapada, que quedó en el inconsciente que nosotros tenemos que ir resolviendo. Ya. ¿Cómo se puede uno dar cuenta? Y bueno, y requiere sin duda tener una conexión muy profunda con lo que el estudiante, la niña, el niño nos dice en relación a cómo percibe el aprendizaje, cómo siente, cómo se involucra en la actividad. Y dónde estaría la clave principal es descubrir si la experiencia que nosotros le estamos dando para aprender le está generando un malestar y ese malestar poder asociarlo, por ejemplo, al miedo. Si Mm. vemos que está anclado al miedo, que como una emoción primitiva que te va a generar estrés, una huida, evadir, irte a la lucha, por ejemplo, estaría asociado a un bloqueo emocional por alguna experiencia que le generó un malestar tan profundo que ha hecho que esté actuando de esa manera, con esa resistencia al aprender. Eh, Ya. Esas serían como las claves para ir diferenciando. Sí, eso, por ejemplo, a veces como mamá tememos, por ejemplo, ir a, por ejemplo, hacia tu servicio, por ejemplo, de educador diferencial o de los psicopedagogos, porque tememos que lo etiqueten. Entonces, ¿qué hay ahí detrás de eso, de cómo podemos sobrellevar eso como madres, como padres, que también de no sentirnos como culpables de ciertas cosas, po, ¿cachai? ¿Cómo Claro. trabajas Primero, tú en tu parte? es que primero ese es el objetivo, entender que aquí no es la búsqueda de etiqueta, no es la búsqueda Ujú. de intencionar que hay un problema en el niño, sino es entender cuál es la necesidad que está a la base y cómo yo también como mamá me puedo hacer cargo de apoyar y resolver esa necesidad, Ya. conectando con lo que está sintiendo, conectando con esa emoción que lo está bloqueando,
disminuir los estresores. Esas serían como las primeras, lo primero que hay que decir, en el fondo. Yo no quiero que, o sea, y también como mamá, es decir, aquí la responsabilidad es del adulto, en cómo yo voy a poder apoyar para que mi hijo pueda salir adelante. Y ahí es donde yo tengo que hacer cambios, muchos cambios como, por ejemplo, en mi caso como mamá, donde tengo que tener una responsabilidad para poder mejorar ciertas quizás creencias que que tengo que han podido influir en el aprendizaje de mi hijo, por ejemplo, huellas emocionales que quedan por creencias limitantes, el sentir que no van a ser capaces, que no han podido, que no van al ritmo de los mismos niños. Entonces Sí. ellos, los pequeños empiezan a sentir que no son suficientes, que mi mamá no estoy cumpliendo las expectativas que tengo en ella. Eso genera temor, genera resistencia y probablemente una conducta de evasión o de amenaza, eh, que serían como lo primario, que nos ocurre cuando estamos enfrentados a un estresor. Entonces, eso es lo primero. Aquí la responsabilidad de este diagnóstico con esta mirada es entender desde cuál es mi responsabilidad, tanto como madre como educadora, para poder ir acompañando, guiando y ir en el fondo suavizando esa herida que quedó en algún momento. Y por eso es Bien. tan importante en ese sentido la comunicación, hablar mucho sobre las creencias que tenemos con respecto a la historia escolar de nuestro hijo o hija, nuestros propios miedos como mamá, por qué se originaron, por qué hay experiencias que generan más rechazo o no, y ahí ir adaptando en el fondo y transformando la experiencia de aprendizaje para que esa experiencia no genere la resistencia que intensifique el bloqueo en nuestro hijo, sino ir disipando eh, eso que va quedando y que quedó en el inconsciente también. Sí, o sea, la clave aquí es como la observación, la escucha activa también de nosotros como padres, y obviamente que esto va ligado a cuando se diagnostica como un bloqueo emocional, eh, los padres, digamos, que siéntanse tranquilos de que hay un apoyo no solamente al niño, sino que también a ustedes como padres, para que puedan, se les da herramientas para que ustedes puedan también sostener digamos, como esa situación en el niño o en la chica, porque igual uno piensa que no puede, que no se la puede como papá, pero Mm. si uno es padre, o sea, una vez cuando uno ya es papá o es mamá, adquiere inconscientemente herramientas que vienen ya desde los ancestros que se activan en el momento en que somos padres o madres. Aquí no tiene que ver la parte biológica, acá se activan en nosotros y créanlo así, se activa una sabiduría innata, pero tenemos que ser receptores de esa, receptores y creérnosla de que intuitivamente podemos guiar a nuestros hijos y apoyarlos y es como es como como que tuviera como un sustrato muy rico que lo tenemos, pero como desconfiamos de eso, es donde nos bloqueamos y bloqueamos a nuestros niños y ahí es donde se viene todo el menjunje. Por ende, partan primero por creer que ustedes como padres y madres, sean papá biológico o no, son capaces de sostener a sus hijos en la situación que se les presente, que, no, que ustedes pueden hacerlo, pueden ir más allá y que por más que a veces estas cosas de aprendizaje o de alguna situación a nivel de comunicación o que no se comunican o que no hablan, etcétera, o de depresión incluso de los más chiquititos, créanse que de verdad ustedes son capaces de apoyarlos, que sí necesitan apoyos profesionales, pero ustedes son digamos, el caballito que lleva todo para que tu hijo salga adelante y que es solamente un ciclo, una etapa en la cual se está desarrollando y por ende necesita como el empujón. Y ese empujón lo podemos dar nosotros como padres, por ende siéntanse con toda la seguridad interna
esa sabiduría innata que tenemos como para poder apoyarlo en estas situaciones, como para ir descartando inseguridad y desconfianzas que existan. Que yo creo que a ti te ha pasado en padres que tú has tenido que hablar con ellos y hay algo ahí que puede estar topando. Claramente, y ahora en esta nueva aventura que no te contaba, Ale, de ser mamá y guía homeschooling también, porque te voy a contar desde mi propia experiencia con Dale. Lucianito. Con Lucianito, mi hijo de 5, no, 6 años, ya cumplió en diciembre. 6 años, también él iba a quedar pegado, ¿cómo se dice?, en kinder. ¿Por qué? Porque la tía también me dijo que le faltaba estructura, estaba bastante inquieto, que no se concentraba y que en el fondo requería como una mayor, o sea, tener nuevamente el kinder para generar una mayor madurez. Eh, si yo hubiese sido la educadora que ve solamente esa variable que es desde el niño, claro, efectivamente a mi hijo sí le falta estructura, sí le falta madurez, pero donde yo tuve que hacer mi mirada es decir, esto, ¿por qué ha ocurrido? Ujú. ¿Qué me está mostrando mi hijo con esto? Y claramente esa estructura, esa eh, eh, desconexión también obedece a situaciones que yo familiarmente también he vivido, donde yo no he sido tampoco, no pude lograr hacer esa estructura y esa rutina que él quiere. Yeah. Entonces tomé la decisión de decir, no va a quedar, ¿cómo se llama esto?, pegado en kinder, porque me da todas las posibilidades. De hecho, para mí me convenía porque podía estar trabajando en el colegio tradicional como en horario completo, me lo dejaban igual como en las mismas condiciones. Yeah. Y decidí que no porque sentí que ahora era mi misión, bueno, que este año pasara a dar exámenes libres, prepararlo yo también como educadora y a la vez mamá. Y Yeah. en este espacio que encontré, que es un espacio ya físico donde yo voy a estar intencionando el homeschooling, que es Crece Semilla, que acá en Villa Alemana, estoy con 2 terapeutas más que ellas también tienen a su hijo en esta modalidad homeschooling donde quieren ser presentes. Y Yeah. hemos estado en estas guardias de verano trabajando con los chicos y me he tenido que yo enfrentar como mamá y guía a la vez y viendo el comportamiento de mi hijo. Y de verdad le cuesta seguir normas, le ha costado generar, seguir el ritmo de las actividades, se resiste, a él le encanta el deporte, quiere estar todo el día en el patio. Entonces, ahí es donde yo me ha costado ver hasta dónde, hasta dónde yo puedo lograr hacer que tenga esa estructura sin generar bloqueo, porque de verdad se estresa, o ir graduando de una manera que él empiece a sentir seguridad de que sí va a lograr ser capaz, seguir una estructura, pero también entendiendo que él tiene una necesidad de actividad física mucho mayor que el resto de los niños que están en el espacio. Entonces, requiere primero también mirarme y decir qué estoy sintiendo con esto, porque a mí me ha generado estrés al no ver que él se está adaptando igual que los otros compañeros a la rutina, a la estructura, le genera tensión. Entonces, ¿dónde lo primero que mis amigas terapeutas también me dijeron? Tienes que volver a la mirada a ti. ¿Qué te está pasando a ti con el comportamiento de tu hijo? ¿Qué estás sintiendo? Primero cálmate tú, primero relájate, esto es con calma y de a poco le vamos a ir haciendo una estructura. Sí, tienes que hacerlo, ya que eso es lo que yo también, no puedo llegar y dejar que haga todo lo que quiera, pero tengo que ir de a poco para que él no vaya percibiendo que estamos remarcando esa conducta que él todavía le genera un estrés. Y eso Sí. es muy, muy importante y hay que tener también como mamá la humildad de reconocerlo, la humildad de trabajarlo en uno y después empezar a construir con nuestros propios hijos el camino que nosotros queremos respetando también su esencia. Y ahí es donde nosotros entramos a ver
¿por qué es tan importante primero el acompañamiento que yo tengo que hacer como educadora a la familia? No es solo diagnosticar y ver al niño, que por muchas veces, o sea, es como lo común en el área de la psicopedagogía, que uno evalúa al niño, hace una exploración inicial a través de una entrevista con el apoderado, pero yo creo que hay que invertirlo y el diagnóstico más profundo tiene que ser hacia la familia, hacia las creencias, hacia la historia familiar, hacia todo lo que se ha construido para poder llegar al niño y verlo con mayor claridad, sin esos filtros eh, no tan claros, porque de las creencias, de lo que nosotros le fuimos inculcando a nuestros niños, es como el lenguaje interior que ellos se van haciendo y cómo van percibiendo también la experiencia de aprendizaje que tienen. Si le han generado agrado, desagrado, qué están generando en cada uno. Entonces, creo que es muy importante que también como educadores especialistas en el aprendizaje tengamos más herramientas para hacer un trabajo más integral con la familia, donde haya un pulso mucho más amplio, ya tomando, como tú sabes, Ale, todas las herramientas que podamos tener, desde lo holístico, desde la psicología, empezar a armar una comunicación que esté en relación a todo lo que ha sido la historia, como decían ahí también una chica que me dijo que partir con la historia de uno, como fue uno también como hijo en el aprendizaje y desde ahí, ¿qué estoy proyectando también hacia mi hijo? ¿Dónde está mi miedo? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué estoy viendo y qué me está reflejando? Para poder ir trabajando y suavizando esa parte también Sí. y hacerlo a la par. Entonces es un tremendo desafío si nosotros queremos ayudar hacia los bloqueos emocionales, que en mi percepción sobre todo en niños más adolescentes, creo que no hay dificultades en sí en cuanto a habilidades, en la mayoría de los casos entendamos, sino acá tenemos que trabajar muy profundamente en las emociones que están detrás, en las creencias que ellos tienen, y ahí se me viene a la mente el tiro lo que es matemática. Todos los bloqueos que genera la educación matemática en nuestros jóvenes, y pasa también por esa inseguridad de la creencia que las matemáticas son difíciles Sí. y que muchas familias la tienen. Entonces es un gran desafío y es agudizar mucho la mirada para poder ir entendiendo todos estos aspectos y estos factores que son súper amplios. Pero lo importante es eso, como apoyar a las familias que tengan y que rescaten esa sabiduría, porque está todo en nosotras, pero tenemos que bajar la neura, como se dice. Así que me estoy terapiando yo hoy día también, con escucharme. La Silvia, bueno, Silvia también nos dice que entender que hay diversidad y se necesitan diferentes mecanismos para cada uno de ellos. O sea, que los niños ya estamos claros de que de hecho lo hemos repetido hartas veces, de que la diversidad es la que ahora, actualmente, o sea, a nivel actual, es la que tiene que potenciarse. Y como dices tú, por ejemplo, Luciano es un artista, bueno, un Tomás González futuro, porque él tiene una habilidad innata del cuerpo. Y yo creo que eso es sacarle el potencial y ir de la mano sumándole, como tú dices, la arista más de estructura, más de disciplina, digamos, como de estar con el mismo. Y como por ahí también decían que ellos te muestran lo que necesitan. Sí, Y yo creo que, como tú dices, es harta observación, es harta escucha, es también que ellos están respondiendo a situaciones también que suceden a nivel familiar. Ellos cuando se comportan de una manera están respondiendo a situaciones familiares y puede que sean respuestas no inmediatas, sino que sean respuestas que se están dando ahora de algo que sucedió hace 2 años. eso. Por ende, son cosas que tenemos que ir observando y reconociendo, aceptando y tomándolo como con un compromiso de las decisiones que hemos tomado y ahora, como tú, y usarlas
la palabra que tú usaste, gradualidad, Sí, graduando esto. Es una palabra muy, muy rica que yo creo que hay que irla adquiriendo en los aprendizajes, porque estamos acostumbrados, como decía la Silvia también, a la inmediatez, la rapidez, pum, se abre, toco, touch, sino que esto tiene que ir gradual porque es el cuerpo, es el aprendizaje, el cerebro que tiene un proceso, a pesar de que nuestro cerebro el aprendizaje es rapidísimo, pero hay cosas que son más lentas, más orgánicas, más, que de hecho tú lo estás incorporando en tu espacio, que son las actividades de la naturaleza, de la agricultura, te he visto por ahí con eso, entonces sí, esas cosas irlas incorporando y muestran al niño o sea, le haces imagen de lo gradual que es la naturaleza, de lo lento que funciona y lo rápido también, porque puede haber una lluvia, destruye todo. ¿Me entiendes? Entonces, como que muestra todo eso para que así los vayamos incorporando y asimilando en el inconsciente para poder ir aprendiendo de otra forma. Entonces, yo creo exacto. eh, que es incorporar, como dijiste, todas las herramientas, integrarlas, no dejar nada de lado, no quedarte solamente con la que ahora se vio mucho hace unos años atrás, el boom de, por ejemplo, lo Montessori, Exacto. como que no quedarse con eso nomás, sino que integrar todo. Que algunos, por ejemplo, te dicen, no, es que nuestro colegio está basado en las ABP, que tiene que ver con los proyectos, el aprendizaje a través de proyectos. No, que nosotros solamente vemos tal cosa. Acá todo se integra. La idea es que integremos todas las herramientas que hemos adquirido hasta ahora con una versión mejorada de la generación que se está dando ahora. Porque puede que este año lo incorporemos de tal forma y nosotros decimos, como educadores van a decir ya, esto resultó este año 2023, hagámoslo en 2024 y lo repiten lo mismo. Y no es lo mismo porque es otra generación. Por ende, aquí Eso. es trabajo, sí, es trabajo, pero es nuevamente ir actualizándolo. Hay que tener un esqueleto, una armonización, una estructura, como digamos, como una forma, y de ahí ir modificando de acuerdo a la generación que estamos nosotros educando. Asimismo, con el molde que nosotros tenemos como hijos, que yo creo que a ti, tu hijo mayor, al Luciano, son totalmente diferentes. Lo que te Son mundos opuestos. sí, con Exacto. uno y el Luciano, nada. Nada. Y así nos pasa a todos. Sí, Así bo. nos pasa a todos que tenemos más de un hijo o hija. Entonces, es muy importante, como se ha repetido acá en los comentarios, observar, entender las necesidades, eh, partir conociendo, observando más, sintiéndolo. Eh, y ahí es donde tenemos que parar como cuidadores, como madres, al momento de la exigencia que también se nos imponen en el sistema educativo. Ahí es, primero, ¿qué quiero lograr con lo que me está planteando esta actividad, por ejemplo, que me mandan a la casa? ¿Quiero hacerla porque tengo que cumplir solamente? ¿O voy a trabajar una habilidad, algo que mi hijo sí está necesitando? ¿Cómo estoy yo en ese momento para poder ayudar? Si estoy tranquila o no estoy tranquila. Si no estoy tranquila, mejor no lo hago, porque sí voy a generar un efecto de estrés, de tensionar ese momento que tiene que ser muy cálido para que no exista la probabilidad de generar a futuro un bloqueo emocional frente a esa situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones influyen también en el comportamiento de nuestros hijos. Y en la medida que nosotros estamos con un patrón reactivo en ese momento, mejor aquietar, soltar, y ahí donde nuevamente tenemos que enseñar, tenemos que incorporar prácticas de autocuidado en la familia, que Sí. seamos tan conscientes de que más vale estar tranquila, parar 10 minutos antes de explotar porque se nos está pasando la hora y tenemos que llegar y entregar la tarea. O es mejor no hacer la tarea a que hacerla con una lucha y generar tanto estrés, que daña más y daña la comunicación, estamos dañando otro ámbito en el vínculo con nuestro hijo.
Entonces, eso es súper importante también tenerlo en cuenta al momento de poder apoyar para que eso disminuya, para que disminuyan los bloqueos que quedaron o esa huella donde el aprendizaje se atascó, por así decirlo. Así que eso yo creo que reiterarlo, primero escuchémonos, sintámonos y como te digo, todo esto nos nutre para poder dar lo mejor de nosotras en la vereda como mamá y también si somos educadores también dando lo mejor de nosotras. Eso. Sí, a veces también a veces es más, de hecho también que lo tocamos en el Congreso, que a veces es más simple la solución de lo que pensamos. A veces simplemente es hacer una nueva rutina en la casa o cambiar una rutina que incorpore ciertas, que también, pucha, lo hemos hablado tantas cosas, por ejemplo, que los niños están acostumbrados, ellos no tienen noción del tiempo, acuérdense, ni nosotros tenemos noción del tiempo, se nos pasan las horas. Por ende, siempre acuérdense de que es tan básico, es tan natural recordarles del tiempo, de los tiempos que suceden, no sé, faltan 2 minutos para que salgamos al doctor, faltan 5 minutos y nosotros como marcarle los ritmos para que así ellos no se estresen y para que así también ellos se preparen y no generen como una respuesta de desagrado. Por ende, todas estas cosas que parecen como tan como obvias, como marcar tiempo, los ritmos, falta 1 hora para dormir, dicen, ay, 1 hora me falta mucho, pero se pasa rápido la hora, comer antes, son rutinas que son como de abuelita, digamos que son como de abuelita, que tenían nuestras abuelitas como que hacían eso con nosotros, Sí. eh, pero son necesarias, ¿ya? Así que es como volver a eso, retomar lo que sí sirve, lo que sí ayuda. Y ojo también con lo que conversamos también con la Silvia, de los ritmos circadianos de cada uno. Hay algunos que, También. la Silvia va a tocar vamos a hacer un live, yo creo que de eso, de los chicos que son como, que tienen otros ritmos de alimentación, otros ritmos de descanso, etcétera, que también es importante saberlo para que nosotros tengamos la consideración de si tenemos más hijos, de poder compatibilizarlo con todo. Acá Maisa, que también es parte del Congreso, y acuérdense que vamos a hacer un tercer Congreso, Sí, Maisa, genial. Maisa nos dice aquí partir siempre desde sus capacidades, o sea, un chico que tiene un problema en algo, pero tiene otras capacidades, partir por ahí para llegar a la otra parte. Todo lo motriz también tiene una estructura y desde allí iniciar. Y con los padres trabajar sus verbalizaciones. Ojo que Maisa hizo todo Bueno. una cátedra en el último congreso sobre el verbo y cómo nos comunicamos y cómo hablamos nosotros como adultos. Así que véanlo también. Y esa es Trabajar una herramienta, perdona Ale, es una herramienta clave en cómo ayudamos nosotros a verbalizar a nuestros hijos, a percibir el mundo a través de las palabras y su sí, propio mundo y su propio lenguaje interior de sentimiento de eficacia o no, perdón, o no eficacia en torno a las tareas de aprendizaje. sí, Entonces, es súper importante desarrollar un lenguaje interior que sea favorecedor, que potencie, no que repliegue y que sea asociado a emociones discordantes. Entonces, sí, eso es muy bueno que lo toca. sí. Y repasar el Congreso, me acabas de dar como eso, es muy importante porque hemos tocado todo lo que son las bases para apoyar desde esta mirada lo que se refiere a los bloqueos en el aprendizaje. Sí, porque dan como hartos tips, por ejemplo, ahí dice Silvia, organización hogareña, exactamente. Exacto. Eh, la que también habló de eso y que dio como una estructura distinta fue la Geraldine Manríquez. También en el Sí, Congreso hizo que ella está siempre dirigida hacia los emprendedores, pero sus tips ayudan bastante en la organización de uno como la escucha hacia lo que nos está diciendo nuestro hijo, cómo captarla. Eh, bueno, hay estas cosas que pueden ir repasando y yo creo que vamos a tener que repasarlas de nuevo en el tercer congreso sí, porque
a veces la gente prefiere verlo como todo en vivo y no mamaste algo que ya viste. Entonces, yo creo que hay que ir actualizando las temáticas. Sí, La anticipación dice garantiza la eficacia de los hábitos. me Otra encantó. vez, la Súper. anticipación garantiza la eficacia de los hábitos. Así es. Los niños de Londres se dicen allá. Tú dices que quedar pegado en kinder y eso lo afecta. Ah, mira, sí, vos. Sí, pues, Mira la Maisa, tal cual. lo que te puso. Sí. Sí, totalmente. Sí, pues queda también la percepción, el miedo, la inseguridad en uno de poder hacerlo bien o no, y todo eso uno lo transmite. Sí, pues, Y ahí donde pegado. nace el reflejo de hay que parar, hay que estar tranquilo, y de ahí empezar a construir una nueva realidad también. Sí. Y ahí Viste, dice, me voy a tener que Mansa, porque cambiar la palabra pegado. Ahí la Maisa te dice que no sí, usar la palabra pegado. y la Sí, ocupamos, en kinder. y esa palabra es súper dura para los chicos cuando ocurre en el sistema tradicional. Sí, El quedar po. pegado también es como no poder pasar a una etapa Sí, y revertirlo, y claramente eso genera el bloqueo, el no ser capaz, el no ser suficiente, el no cumplir las expectativas. Y si ese sí. miedo se asocia a una experiencia que dejó una huella emocional significativa entre los 0 y los 7 años, se genera efectivamente un bloqueo y que va a costar en mayor medida poder eh, generar una estrategia que permita avanzar en eso. En cambio, Sí. la mirada y la percepción de su propia realidad y cómo construye su aprendizaje. Entonces, es muy importante tener estos aspectos en cuenta. Ojo, Sí. ojo que, por ejemplo, esto es lo que estamos hablando, pueden otros escucharlo como decir, ay, o sea, no podemos hablar nada porque todos van a tomarlo mal, por así decirlo. Que quedarte pegado, que no sé qué cosa, que, ¿cachai? Como que son palabras que, más que esto, es como que tenemos que empezar a cambiar nuestro vocabulario, no porque los niños de ahora sean más sensibles, sino que porque No, nosotros no, no. crecimos con todas esas cosas y estamos llenos de bloqueos. Entonces, nosotros somos la generación que estamos como un poquito entampada, llena de situaciones que estamos generando que los niños de hoy estén digamos, adquiriendo problemáticas mentales y emocionales a corta edad. Ya antes, cosas que antes la veíamos en un adolescente de 16 años, la estamos viendo en niños de 10, 9 años. Entonces, es una responsabilidad que, como tú dijiste al principio, es hacerse responsable de tu cría. Sí, Ya, hazte responsable de tu cría. Ya, si tú te haces responsable realmente de quién tú tuviste y decidiste ser papá, sea biológico o no, hazte responsable, así, de una. O sea, adquiere el compromiso con el hijo, la hija que tienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos dirán, "Ay, no, pero es que estos se crían solos, porque yo me crié solo, yo no tuve papá, yo no tuve mamá y aquí estoy parada y estoy bien". No, no estáis bien porque si tu hijo está teniendo problemas y está con otra, respondiendo de una manera que no corresponde, es porque tú como adulto estáis mal. Lo siento mucho, tengo que decirlo. eso. Nada aquí con bonitas palabras y todas las cosas. Si que no se hacen responsables es porque tú estás generando eso en tu hijo, así. Lo siento, no voy a adornarlo con palabras bonitas y esas cosas porque es así. Y lo he visto y me desespera a veces porque Sí, también y así también he visto papás y mamás que se han dedicado mucho a sus hijos, que han buscado a profesionales y todo, y no han podido más allá, ¿ya? Ahí también los felicito porque se la han jugado, han tratado todo lo que han podido, pero a veces hay algo más allá. Ahí viene el misterio, viene el qué está pasando acá que no, que por más que apoye mentalmente, emocionalmente, espiritualmente a mi hijo, y mi hijo está decaído o no quiere ir por ese lado, ya ahí es algo que tenemos que ir soltando. Entonces sí. igual todas esas aristas.
Pero he visto más del otro lado, que no hay responsabilidad del hijo y que se críe solo como si fuera, ni siquiera los animales, po, hasta los animales papá caballo, mamá caballo, lo educa, las aves, todos hacen un proceso muy lindo. Es un proceso muy lindo que no va a tener nunca más en su vida. Aprovechenlo, eso. Sí, Y de acá y los comentarios. no, y como decía Ale, la responsabilidad, cuando tú asumes la responsabilidad de estar presente con la presencia real en la vida de nuestros hijos, también adquirimos un compromiso de estar presente en nuestra propia vida, porque si tomamos esa conciencia, vamos a reflejar en qué parte toca también nuestra fibra, nuestra historia, nuestra experiencia y cómo la vamos a poder también transmutar y trascender en nosotros mismos. Y haciendo ese trabajo, también podemos, como lo habíamos visto antes, limpiar el filtro de cómo yo estoy percibiendo la realidad también, de lo que le está afectando no a esa proyección que a veces nosotros realizamos. Es un tremendo desafío. Y hacerlo desde el amor y también, como tú dices, aceptando también el propio camino de nuestro hijo, porque pasa por la aceptación y pasa también por entender que nosotros vamos a tomar este compromiso, a adquirir la herramienta, la estrategia, pero va a llegar un punto que también hay ese individuo, ese ser, vino también a experimentar ciertas situaciones que no van a depender de nosotros, pero nosotros vamos a estar para guiar, para acompañar en lo que más podamos hacer. Y sin culpa, que es otro tema que nos ocurre mucho cuando nos empezamos a culpabilizar, y eso también genera la tensión y genera ese bloqueo en alguna situación que puede estar afectando el aprendizaje. Así que también eso es muy importante que nos revisemos. Aquí Maisa nos dice, bueno, ella también es terapeuta, dice, a mí me ha tocado tratar a muchas personas que sienten que nunca cumplieron las expectativas de sus padres. Sí, pues bueno, y también estamos nosotros inculcando a que los niños cumplan nuestras expectativas cuando no tiene que ser así. Sí, Yo es creo verdad. que también, bueno, es que esto es como para otro live. O ya, pues Maisa, tenemos que hacer un live entonces, estáis aportando ahí cosas que son fundamentales para hablar. Sí. Acá como para ir definiendo ya el tema que tocamos acá, porque viste que nos disparamos para otros lados, Ceci, ¿cachado? Como que Sí, no, terminamos hablando un poco. sí, pero desde la mirada integral, todo lo que hemos conversado es parte de la observación que tenemos que hacer del proceso. Si nos Sí. quedamos claro, si resumimos en lo que es el bloqueo, cómo identificar si es un bloqueo o no, tenemos que entrar a tener herramientas y estrategias de una observación mucho más profunda. Sí. Claro, recapitulando, el bloqueo va a estar, si está asociado a un bloqueo y no a aspectos madurativos del neurodesarrollo, a una emoción como por ejemplo el miedo, donde uno vea que genera un alto nivel de estrés, que genera respuestas como de huida, de no querer hacer las actividades que yo estoy proponiendo, genera, por ejemplo, ataque, por ejemplo, resistencia, indicador a veces incluso también de agresividad, de estar como a la lucha. Ya, no, yo estoy resistiendo porque esto me está generando realmente un malestar. Si ese malestar es prolongado, estamos viendo que es un bloqueo. Y ahí tenemos que entrar a trabajar la historia personal, trabajar el sentimiento de autoconfianza en nuestros pequeños y tomar de la mano varias herramientas, tanto desde el ámbito de la psicología, holísticas, que nos puedan ir complementando y dar esta base primero de reconstruir y resignificar también las experiencias que hemos tenido y cómo yo también, como hijo o hija, puedo tener una nueva mirada hacia el aprendizaje, reencantar. Ese es el objetivo, es reencantar para disminuir los estresores y así poder efectivamente lograr un desbloqueo en el aprendizaje. ¿Para qué? Sí. Para
que podamos transitar desde emociones que son, que nos generan malestar, a emociones que nos generen bienestar en la experiencia de aprender. Y el bienestar incluye eso, la experimentación, el goce, el disfrute, todo lo que también vemos de lo que el doctor Santiago Restrepo nos explica del Neuron Joyful, Sí. del disfrutar aprendiendo. Entonces ahí vamos integrando la estrategia para apoyar a nuestros pequeños si que han estado con esta situación de bloqueo. Creo que ahí Hay queda como más sí, encuadrado el y tema, ojo que así, tú el dijiste punto también, principal. tú también dijiste algo muy importante y que yo creo que hay que recalcarla acá. El tema holístico. Y de hecho Sí, es algo holístico, yo lo quiero llamar espiritual. Acá sí, también nos hemos olvidado por bastante tiempo de la palabra espiritual, siendo que nosotros somos espirituales. Por ende, a sí. veces se trata ya con un bloqueo emocional, algo que quizás tiene que ver un factor ambiental de su entorno, puede ser también algo de la familia, o por ejemplo una separación de unos padres, o un cambio de casa, o una situación de una enfermedad cercana de algún familiar, etcétera. Diferentes situaciones que pueden haber pasado. Pero siempre hablen, y los invito a todos los que son educadores, hablen del tema espiritual, de cómo se siente el niño a nivel espiritual del alma, Mm, tristeza que puede estar navegando, la situación de quizás de que está mirando o viendo, sintiendo cosas que para él son extrañas y que quizás para otros no corresponden, ¿ya? De integrar estas palabras espiritual y de cosas que realmente están sucediendo a nivel espiritual, álmico, y que no las consideramos dentro de los factores del aprendizaje de bloqueos o de situaciones que están sucediendo. De la escucha, por ejemplo, cuando decimos, no, que estás jugando con un niño imaginario, sí, pero me entiendes más allá, porque está sucediendo, es así, es una realidad. O porque, por ejemplo, quizás no tiene ningún problema en el aprendizaje, que de hecho también lo mencionó Silvia, sino que es un tema de que en casa lo obligan a comer carne, ponte tú. Y claro, el niño no quiere comer carne. Quizás no tiene ningún problema de aprendizaje, no tiene problema de inteligencia, no tiene problema de desarrollo neuronal, nada, sino que un tema de él, de que se siente mal porque en su alimentación le incluyen la carne y se siente mal por eso. sí, O, ¿me entiendes? Entonces, aquí es, como dijo la Ceci, es global, aquí es todo, todo tiene que abarcar, ¿no? Lo que pasa es que vimos un accidente alguna vez, qué sé yo, por ejemplo, iban en camino al colegio, vieron un accidente y hoy lo vieron ya, ahí quedó. Pero quizás el niño lo vio y le quedó algo marcado y nunca sí, hablaron lo que pasó, nunca le preguntaste que estás bien, ¿quieres hablar esto? ¿Te pasó algo? No, mamá, estoy bien. De nuevo tocar el tema con respecto a lo que vimos, porque son cosas que pasan y uno las ve como, ah, así nomás. ¿Te acuerdas del accidente? ¿Todo bien? ¿Quieres conversar algo? Porque a mí me afectó. Y decir, a mí me afectó verlo, o esta situación a mí me afectó, o lo que vi yo en las noticias me está afectando, o lo que pasamos en pandemia para mí me afectó porque veo ahora las situaciones distintas, hablarlo y decir, a mí me está pasando esto, si a mí como adulto me está pasando, imagínense un niño. No, si él está bien, está jugando, sigue jugando, está jugando con sus primos, no, si está bien, yo lo veo bien. Es que es más allá, conversen con ellos sí, y indaguen, ¿cómo te sientes respecto a esto? Porque yo me siento de esta forma. Si te dicen, no, mamá, tranquila, y tú lo ves con esa seguridad, no, tranquila, yo estoy bien, mamá, no te preocupes porque yo estoy bien, ya. Pero tú ya le diste la instancia para conversarlo de las cosas que sienten, pero es a sentir no superficial, sino que eso que están viendo, sintiendo, percibiendo, eh, sí. de lo que vemos, lo que nos vemos, Y, los y lo frutos que, del año. y lo, Por lo que ejemplo, dice Silvia, se da algo, mucho y que dicen, ¿ah? Te escucho. y lo que dice Silvia también, lo que dice Silvia también, que no es menor, que para que no se nos vaya, de lo que ven también tanto del mundo real como del mundo digital, que ahí también Sí, tenemos un área que no estamos observando bien como padres, porque confiamos que están más seguros en la pieza con su teléfono que estando afuera.
creo Sí. que ahí también tenemos que tener un pulso mucho más agudo, ya porque muchas cosas se nos están escapando, incluso desde los videojuegos que percibimos que a veces son inofensivos, pero tienen alguna creencia, lenguaje, cosas que van quedando también como huellas. O sea, en el Sí. fondo todo genera huellas, huellas en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en todo nuestro, en lo que nosotros somos. Entonces es muy importante también hacer esa alerta como nos dice Silvia. Que puede tener que ver con el aprendizaje. Por ejemplo, no sé si También. ustedes han escuchado, tú has escuchado, Ceci, las backroom, Sí, 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 lo de la que se meten a como una, sí, sí conozco el ballroom, el, lo que ellos hablan también. sí, porque por ejemplo, ellos hablan mucho, no sé, por lo menos a la Mati la he escuchado bastante y a la Juli también lo escuché, que querían averiguar si las backrooms existen. Tienen que ver con los Sí, sueños. con los Cuando sueños. nosotros Bastante damos un sueño, y son cosas que suceden a nivel, digamos, multidimensional, a nivel, entonces, estos temas ellos los manejan. Somos mucho, nosotros los que mucho. los hacemos como hoy, no. Ellos también manejan el tema de los elementos. La mayoría Elementos esenciales. de los animes y de cosas que ven y de los juegos, por ejemplo, Zelda, todo eso, tienen que ver mucho con los elementos fuego, aire, tierra, Eso, agua. Entonces, ellos tienen asociado todas esas cosas como que existen y están. sí, Y hablarles, ¿sabes qué? Eso que tú ves en el videojuego realmente también existe acá. Tiene que ver con el equilibrio y la armonía en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, vayan integrando esos conceptos que ellos ven y juegan en la realidad y que las vean cuál es la realidad y cuál es el videojuego. O sea, involúcrense hasta en eso, observen qué están jugando y conversen de eso, sí, porque ahí pueden tener respuestas a cosas que pueden estar decidiendo ellos. exacto. Eh, Y sin prejuicio, que a veces nos pasa, sin sí, el prejuicio alarmante primero, sino muy sutil y escuchar, estar presente, acompañarlo, vivenciar las experiencias que tienen y de ahí ir ofreciendo alternativas de un vínculo distinto al que puedan tener con la tecnología. Pero es un tema muy, muy importante, que no se nos puede escapar en ningún diálogo que tengamos. sí, y Sí. aprovecharlo que ven, por ejemplo, hoy día mi sobrina, la José, estaba viendo Peppa Pig y justo llegó el conejo, el abuelo conejo, como en un vehículo. Y yo le dije, oye, qué bacán el vehículo que tiene el abuelo conejo. Y me dijo, sí, él inventa esas cosas con las cosas que encuentra. Y yo aproveché al tiro de decirle, productos reciclados. Qué bueno, porque así ayuda al medio ambiente. Sí, me dijo, ¿cachai? Bueno, También aprovechó de decir las cosas y ella ayer me llegó, ocupó un envase de helado de estos crazy, lo llegó a lavar y me dijo, Ale, guárdalo porque me va a servir para el colegio cuando me manden cosas para comer. ¿Me entiende? Entonces, el mismo agarrando cosas y nosotros tenemos que aprovecharnos de eso. ¿Me de todas entienden? maneras. Es más fácil de lo que Son, parece. son ¿Entienden? Entonces, oportunidades, es oportunidades en el eso, aprendizaje. Sí, oportunidades que estamos desaprovechando y podemos aprovecharlas. Y decir, oye, esto está pasando aquí, esto aquí. Ah, mi mamá se cacha de videojuegos. Bueno, no cacha nada, pero por lo menos captando esas cosas. ¿Me entienden? Y es re fácil, no es complicado. Es simplemente involucrarse. Simplemente es involucrarse, y como tú dijiste, con amor. con amor, sí, sí, de ahí se parte. Sí, Bajar la guardia un poquito nosotros con nuestras propias expectativas. O sea, tratar sí, de estar lo más en neutro cuando tengamos que abordar una experiencia de aprendizaje. No solo las sí, escolares, todo lo que conduce a poder darle mayores, o sea, nutrir su experiencia en la vida, en lo cotidiano, en lo que ellos se van a llevar también como espíritu. Así sí. que todo tomarlo como una oportunidad y que nuestras experiencias tratar de primero filtrarnos nosotras, sentirnos, palparnos y luego poder estar con ellos de la mejor manera. Sí. Cuesta, pero se logra. Por eso es importante estar con uno primero. Antes de Sí, todo, así estar mismo. con uno.
Eso es verdad. Bueno, Ceci, yo sé que tú siempre estás ahí con el tiempo acotado Sí, por el chiquillo, así que yo creo que buena instancia ya de ir cerrando y eso. agradecer también a todos los que estuvieron presentes. Así que, Maisa, ya tenemos un próximo live con Silvia. Hasta ahora Eso. vamos a tener unos miércoles. Y El miércoles cualquier, vamos a ir de eso, tema. cualquier duda, por favor ocupen las redes, escríbanme, escriban en la Ale, todo eso también estamos en esa misión de servir. A mí me encanta hacer esto porque ya Carita Feliz es una misión Sí. lograda. Así que les pido cualquier duda que tengan, alguna situación con su hijo, no duden en pedir nuestro apoyo. Aquí estamos. Ellas son las especialistas, son las profesionales. ¿Eh? Acá Sí, Maisa, Silvia, Ceci, son ajá, especialistas en todo esto. Tú, la Maisa y la Silvia son especialistas en todos estos temas de infancia, así que conversan con ellos y tienen una disponibilidad enorme. Así que sí. esos chiquillos y chiquillas, eh, así que nos vemos en un próximo live. Ya, muy agradecida, que esté muy bien. Acuérdate de compartirme, colaborador. Ya, ahí me explica. Y un saludo también a Gazania Educa, a mis chiquillas que estamos ahí trabajando en la plataforma educativa, Sí. para que estén todas ahí nombradas. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Tienes que cerrar tú, Ceci. Ya, y ahí paréntesis, no me acuerdo, la X. La X, pues tienes que compartir e invitarme como colaborador. Ya, ok.